Pues yo os pregunto desde aquí, desde donde estéis cada uno de vosotros, que os preguntéis a cuántos os gustaría realmente tener una vida feliz. ¿A cuántos realmente os gustaría aprender técnicas, aprender herramientas para conoceros un poco mejor y sobre todo para ser más felices? Estoy segura que la mayoría, si no todos, habéis dicho que sí, por supuesto. ¿Cómo no nos va a gustar eso, Monse? Pues yo estoy aquí simplemente para compartir con vosotros este webinar de Conviértete en maestro de tu mente. Voy a compartir mi experiencia personal y voy a compartir tips, herramientas que pueden facilitarnos un poco nuestro día a día, ¿no? Nuestro manejo del día a día. Antes de nada, de verdad, quiero dar las gracias a la organización por la gran acogida que ha tenido este evento. Aquí en España hay mucha gente que también lo está siguiendo. Y quiero daros las gracias a todos los que estáis escuchando desde donde estéis. ¿Por qué? Porque valoro mucho el tiempo de las personas. Para mí, y lo digo siempre, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Lo demás lo podemos perder e incluso lo podemos recuperar. Uno puede perder incluso la salud, pero puede recuperarla. Podemos perder el dinero, pero también podemos recuperarlo. Sin embargo, el tiempo es lo que más valioso tenemos. ¿Por qué? Porque una vez que pasa, es lo único que no podemos recuperar en mi vida. Es por eso por lo que valoro mucho el tiempo de las personas y os doy las gracias a todos por estar escuchando, ¿no?, esta charla que voy a compartir con vosotros. ¿Realmente quién soy yo? Bueno, pues yo soy una chica, una mujer, que he hecho, se supone, pues todo lo que había que hacer para ser feliz. Estudié una carrera, estudié periodismo, después hice un máster MBA, después hice un máster en recursos humanos, también monté 2 empresas y realmente puedo decir que a nivel técnico o a nivel profesional he sido una gran profesional y me ha ido bastante bien. Ahora bien, ¿solo tiene una vida profesional o solo funciona la vida profesional? Pues como todos os imagináis, no. Uno tiene vida profesional, pero también tiene vida personal. Y yo a nivel personal, pues no es que me haya ido tan bien como en mi vida profesional. Me casé muy jovencita, me casé con 23 años y me casé completamente enamorada pensando realmente que si uno hacía las cosas bien en su matrimonio, pues no me iba a ir bien. ¿Y qué ocurrió? Pues que al cabo de unos años de matrimonio, después de que había montado mi segunda empresa y que todo funcionaba un poco bien, 8 años de matrimonio, mi marido me dice que me deja. Fue entonces, y con esto quiero comenzar mi charla, cuando yo sufrí la primera gran crisis de mi vida. ¿Quiere decir que hasta ese momento no había tenido problemas? Pues sí, había tenido muchos problemas, pero había tenido problemas con los que yo había podido. Había tenido problemas con los que más o menos veía que podía. Sin embargo, cuando a mí de repente, embarazada, me dice mi marido que me deja con una empresa recién montada, el mundo se me vino encima. La situación se me quedaba grande para los recursos que yo tenía en aquel momento. Realmente lo que quiero que entendáis es qué son las crisis. Nos hablan de que hay crisis, de que la sociedad está en crisis, de que existe una crisis de valores, de que existe una crisis. Y sin embargo, ¿qué es realmente la palabra crisis? O mejor dicho, ¿sabemos realmente el significado de esta palabra? Fijaros, la palabra crisis viene realmente del latín antiguo y se utilizaba en medicina ¿para qué? Para cuando un paciente estaba enfermo y no sabían qué iba a pasar con este paciente, se decían, este paciente está en crisis. No sabían si el paciente se iba a morir o el paciente iba a curarse e iba a sanar. ¿Qué era la crisis? Un momento crítico, un momento crucial para un cambio. Un cambio en el cual podíamos salir reforzados si superábamos la enfermedad o podíamos morir si no la superábamos. Hoy en día esto ha pasado a decirse el paciente está en estado crítico. ¿Qué ha ocurrido? Que en las sociedades occidentales, en el mundo occidental, nos hemos quedado con el término crisis como algo negativo, como la acepción de muerte, algo malo. Y sin embargo, en el mundo más oriental se han quedado como con la acepción más de crecimiento, de oportunidad. Lo que hay que tener claro es que ambos términos son reales. Una crisis es un cambio crítico, ¿para qué? Bien para crecer, si sabemos ver la oportunidad que hay detrás, y si no la sabemos ver, vamos a morir. Obviamente que nadie tome la palabra morir de forma literal. Hoy en día, en el mundo en el que estamos, hay cientos de empresas que están muriendo.
Un ejemplo claro puede ser la empresa Kodak, la de carretes de fotos. Sin embargo, también es cierto que hay muchísimas empresas que están creciendo más que nunca. Todo lo relacionado con el mundo online, todo lo relacionado con el mundo de Internet. Por lo tanto, podemos decir que estamos en una época de crisis, una época de cambio en el cual hay muchísimas oportunidades. Y volviendo a mi historia, para compartirla con vosotros, yo en aquel momento no supe ver la oportunidad que la vida me planteaba. La verdad es que lo pasé muy mal cuando mi marido me dejó y entré en lo que se denomina sufrimiento, una espiral en la cual, o un círculo vicioso del cual yo no sabía salir. Es cierto que por el día me tenía que levantar, pintarme el ojo, irme a trabajar, porque tenía un equipo de personas y una empresa a la que dirigir, pero por la noche llegaba a mi casa y lo único que hacía era sufrir y sufrir y sufrir. Esto llegó a tal punto, ¿vale?, que llegué a estar durante 2 años en esta. Yo digo que todas las emociones son buenas y en inteligencia emocional se dice que todas las emociones son buenas. ¿Por qué? La palabra emoción, que viene del latín antiguo movere, mover a una acción, la palabra emoción viene para movernos a una acción. Las emociones las sentimos para movernos a una acción. Es decir, que si yo tengo envidia es bueno, sí. Lo que esa emoción me viene a indicar es que alguien tiene algo o hace algo que a mí me gustaría tener o hacer. Por lo tanto, en sí la emoción es buena. Viene a indicarme que me tengo que poner en acción. Si yo siento rabia es bueno, sí. Lo que viene a indicarme es que alguien ha traspasado mis límites o que yo no he sabido poner bien los límites. Por lo tanto, todas las emociones, y eso es lo que se estudia en la inteligencia emocional, nos vienen a indicar que tenemos que hacer algo para que eso cambie. Dicho esto, el sufrimiento es la única emoción que realmente no es real. ¿Por qué no es real el sufrimiento? Porque el sufrimiento viene de dos palabras, sufrimiento. Sufri de sufrir, miento de mente. El sufrimiento es un engaño de nuestra mente, es una mentira de nuestra mente. ¿Por qué se produce el sufrimiento? Porque no aceptamos la realidad que nos toca vivir. Eso es lo que realmente es el sufrimiento. No aceptar la situación que en ese momento la vida nos pone delante. Y esto que ahora yo os estoy explicando es lo que yo no supe hacer en mi vida. No supe aceptar realmente que lo único que me había pasado es que mi marido ya no quería estar conmigo y con mi hijo. Y fue a partir de ahí en la cual entré en este sufrimiento y acabé enfermando. Al cabo de 2 años desarrollé una enfermedad, desarrollé un cáncer. De nuevo, una gran crisis en mi vida. Pero fijaros lo que son las cosas y lo que son las crisis, porque todo en la vida es relativo. Que te deje tu marido con 2 años después tener una enfermedad como el cáncer, todo hace que se tambalee y que cambie. Y fue en este momento cuando realmente yo me pregunté, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Me hice preguntas del estilo de, Monse, si te murieras hoy, ¿podrías decir realmente que has sido feliz? O Monse, si la vida te diera una segunda oportunidad y realmente tuvieras la oportunidad de vivir la vida que deseas, ¿qué querrías hacer con tu vida? Y obviamente lo malo no fueron las preguntas, lo malo fueron las respuestas. Realmente no podía decir que había sido infeliz, porque no era verdad. Ahora bien, ¿había sido feliz? Y realmente, si la vida me diera la segunda oportunidad, ¿qué quería hacer con mi vida? Y lo malo de todo esto es que no tenía ni idea. Lo único que sí tenía claro es que quería ser feliz. Y fue eso lo que me llevó a buscar o meterme en una búsqueda de entender realmente por qué hay gente que es feliz pase lo que pase en su vida y por qué hay gente que es infeliz pase lo que pase en su vida. Y eso ha sido lo que me ha convertido durante los últimos 8 años en una buscadora innata de entender sobre todo la mente humana, que es lo que voy a compartir con vosotros. Para comenzar me gustaría deciros que toda esta aventura, que comenzó así con aquella crisis, ha acabado en lo que hoy es Universidad de la Felicidad, una universidad en la que se licencian muchísimas personas cada año y en la que realmente se enseña simplemente que la felicidad es algo innato y que realmente se puede aprender.
¿Cuál es esta fórmula mágica de la felicidad que quiero compartir con vosotros? Pues fijaros, la felicidad depende en gran medida de nuestra predisposición. ¿Qué es esa predisposición? Es nuestra predisposición genética, es decir, son nuestros genes, tu padre, tu madre, tus abuelos, y esta predisposición también son tus primeros 8 años de vida. En estos primeros 8 años de vida se forma nuestra personalidad. Y estos son estos años en los cuales, depende del entorno en el que nos criemos, depende de las personas que nos eduquen, pues vamos a tener una predisposición mayor o menor a ser más o menos felices. Cuando venimos al mundo venimos absolutamente vírgenes en todos los aspectos, es decir, nuestro cerebro no está prácticamente formado. Y es entonces cuando empezamos a escuchar qué es la vida. La vida es, el mundo es. Si tienes la suerte de caer en una familia para la cual la vida es diversión, la vida es aprendizaje, la vida es un aprendizaje continuo vas a tener la suerte de tener esa predisposición. Pero si por el contrario caes en una familia en la que se te dice que la vida es un valle de lágrimas, que estamos aquí para sufrir, tu predisposición va a ser otra. Claro, aquí las personas que son un poco pesimistas estarán diciendo, ya sé yo por qué no soy feliz. Mi padre no era feliz, mi madre no era feliz, por lo tanto, ¿cómo voy a ser yo feliz? Pues fijaros, esta predisposición más que el 40% de la fórmula. Y además quiero deciros algo más. Esta predisposición se puede cambiar a lo largo de la vida. Hoy en día sabemos y conocemos de la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro es un órgano plástico y podemos cambiar toda esa predisposición si realmente nos entrenamos y trabajamos para ello. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero ahora continuar con la fórmula. ¿De qué depende entonces también nuestra felicidad? Pues fijaros, depende de las condiciones de vida. ¿Qué es esto de las condiciones de vida? Las condiciones de vida es lo que ocurre en tu vida, lo que tienes, lo que ocurre. Claro, hay gente que dice, sí, si yo tuviera, si yo fuera, sería feliz. Pues esto solo es el 10% de la felicidad. ¿Por qué? Porque fijaros, el 10% es lo que nos pasa en la vida. El 90% la interpretación que cada uno hace de lo que le pasa y lo que hace con eso que le pasa. Hay cosas que a priori pueden ser grandes desgracias, 10%, un cáncer como me pasó a mí, un accidente de tráfico, una quiebra, 10%. Pero lo importante no es eso, lo importante es qué haces tú con eso que ha ocurrido en tu vida. Con respecto a esto hay muchos estudios y es la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano, la capacidad que tiene de resurgir de sus propias cenizas e incluso de hacerse más grande. También hay estudios de qué ocurre con personas a las que le toca la lotería al cabo de un año. Y lo que está claro es que su grado de felicidad vuelve a ser el mismo que antes de que le tocara la lotería. Es decir, que los que eran felices antes de que le tocara la lotería, al cabo de un año, siguen siendo felices. Sin embargo, los que eran infelices al cabo de un año, siguen siendo infelices. Por lo tanto, estas condiciones de vida no son tanto nuestra felicidad, solo el 10%. ¿De qué depende el otro 50% de nuestra felicidad? Actividades voluntarias. De aquello que realmente elegimos hacer con nuestra vida. De aquello que realmente nos gusta y hacemos en nuestra vida. Yo haría una pregunta para que reflexionaran todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo. Y la pregunta es esta. Si realmente quieres saber qué es lo importante en tu vida, pregúntate qué es lo que te ha hecho feliz realmente en el último año. ¿Qué recuerdas que te ha hecho estar vivo y estar feliz en el último año? En el último mes. Esta es una pregunta importante. ¿Para qué? Para saber qué es lo importante en nuestra vida. Y vamos a continuar un poco con, ¿y cómo puedo ser más feliz en mi vida? ¿Cómo puedo activar, no? ¿Qué tengo que hacer, Monse, para ser feliz? Pues fijaros, para ser felices en nuestra vida, nosotros hemos diseñado lo que denominamos el triángulo mágico. Una persona que quiera ser feliz tiene que aprender a gestionar 3 partes importantes de las que está formado. Una es su cuerpo, el cuerpo físico. Si yo no tengo salud, si yo no tengo energía, si yo no cuido bien mi cuerpo, no puedo sentirme del todo feliz. Somos energía
y necesitamos sentirnos vivos. Obviamente el cuidado del cuerpo no voy a hablar de él, porque todos sabemos que necesitamos nutrirnos bien, dormir las horas adecuadas, beber el agua suficiente, hacer deporte. Todo esto es obvio, ¿vale? Y creo que todos sabemos que tenemos que hacer si realmente queremos estar sanos y felices. ¿Qué más tenemos que trabajar? Y es en la parte en la que yo me voy a centrar. Tenemos que trabajar con nuestra mente. Fijaros, esto es algo importante. Tenemos una mente, no somos nuestra mente. Todos nosotros tenemos un ordenador. Y si queremos ser felices en nuestra vida, tenemos que aprender a trabajar con nuestro ordenador. ¿Qué quiero decir? Tengo que aprender a entender cómo funciona mi mente para sacarle el mayor partido. Es cierto que en la vida se va aprendiendo por ensayo y error. Las buenas noticias, o lo que nos dice hoy la neurociencia es, ¿por qué no aprender conociendo lo que realmente puedes hacer para sacarle el mayor partido a tu mente? ¿Cuál es la otra parte que tenemos que aprender a gestionar si realmente queremos ser felices en nuestra vida? Nuestras emociones. Aquí viene la inteligencia emocional. Si tú sabes realmente reconocer tus emociones, si sabes gestionarlas y cambiarlas, te vas a sentir mucho mejor. Si además eres una persona que te automotivas a ti mismo, que te hablas bien, eso va a influir muchísimo en que tengas mayor calidad de vida. Y esto es un poco el triángulo mágico que toda persona ha de aprender a trabajar, todo ser humano, si realmente quiere ser feliz en su vida. Y vamos a comenzar, que es la parte en la que me voy a centrar, por nuestra mente. Fijaros, para ello me gustaría que pensarais, ¿vale? Sé que a lo mejor no es fácil del todo, pero que pensarais qué es un pensamiento. Un pensamiento no es más que la conexión de dos neuronas. Es una idea que viene y hace que dos neuronas conexionen en mi cerebro. Un pensamiento lo que hace es que cuando esas dos neuronas conexionan, se produce una descarga eléctrica que a su vez produce una descarga química a mi organismo. Es decir, cada pensamiento segrega neuropéptidos o neurotransmisores que van de mi cerebro a mi sangre y de mi sangre a mis células. ¿Qué quiero decir con esto? Que según pienso, así siento. Obviamente esto es un círculo vicioso, porque según siento, así pienso. Y según pienso, así siento. Y según siento, así pienso. Es decir, sería un círculo interminable. Pero al final, según nos sentimos, es como actuamos en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. Si yo empiezo a pensar sobre un futuro incierto, en el cual me va a ir mal, en el cual no voy a encontrar o no voy a tener realmente los recursos que yo necesito, eso va a hacer que yo empiece a estresarme y me siente mal, que mi cerebro empiece a segregar cortisol, cortisona, y empiece a sentir en mi cuerpo estrés. Como empiezo a estresarme, lo que ocurre es que empiezo a respirar diafragmáticamente, empiezan a tensarse mis músculos, me siento así, y eso hace que mis pensamientos sean peores. Como pienso mal, me sigo sintiendo peor. Y eso va a hacer que las acciones que tome vayan acorde a cómo me siento. Por lo tanto, según actúo, así son los resultados de mi vida. Esta fórmula es como una fórmula mágica, ¿no? Porque si los resultados de tu vida no te gustan, empieza a analizar qué tipo de pensamiento estás teniendo en ese área para así cambiarlo, sentirte mejor y poder actuar mejor. Esto ya lo decía Albert Einstein, que tonto es aquel que espera resultados diferentes pensando y haciendo cada día las mismas cosas. Bueno, pues para ver si realmente estáis conmigo y estáis entendiendo del todo lo que quiero explicaros, voy a poneros un ejemplo. El ejemplo es este árbol. Yo tengo un árbol que en este caso hoy tiene manzanas. Y resulta que a mí no me gustan mucho las manzanas. Y lo que voy a hacer es automotivarme, trabajar, recoger las manzanas. Ahora sí, voy a esperar a que la próxima vez este árbol me dé peras. Voy a tener fe en que la próxima vez este árbol me dé peras en vez de manzanas. Obviamente estaréis pensando, qué estupidez. Porque, Monse, lo que vas a tener la siguiente vez es manzanas. Y te voy a decir, sí, es estúpido. Pero bueno, no pasa nada.
Me voy a concentrar otra vez, voy a trabajar duramente, voy a recoger las manzanas y voy a esperar y confiar realmente en que la próxima vez tendré peras. Como bien te estás imaginando, la próxima vez vas a tener manzanas, ¿verdad que sí? Si esto es tan tonto en la naturaleza, es exactamente igual en tu mente. No puedes esperar resultados diferentes si piensas cada día de la misma forma. Si quieres obtener resultados distintos, lo que tienes que hacer es empezar por tener pensamientos diferentes, es decir, por plantar nuevas semillas. Esto cuesta trabajo y cuesta esfuerzo. ¿Por qué? Porque no se hace de un día para otro. Pensar es un hábito y normalmente pensamos siempre de la misma forma. El 80% de los pensamientos que tenemos son los mismos que tuvimos ayer, antes de ayer, hace un año y hace 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensamos en automático. Es decir, no nos cuestionamos nuestros propios pensamientos. Y eso hace que en nuestra vida obtengamos siempre los mismos resultados. Algo importante a tener en cuenta es que nuestra mente, a la hora de sentir, no diferencia entre... No me sale. Entre pasado, presente y futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra mente a la hora de sentir químicamente no diferencia entre ficción y realidad. Por ejemplo, si tú te pones ahora a pensar sobre un hecho desagradable que ocurrió en tu vida hace a lo mejor un año y lo recuerdas y lo revives y vuelves a recordar dónde estabas, con quién estabas, qué estaba ocurriendo, qué te dijo esa persona, lo que va a ocurrir es que químicamente tu cerebro empieza a segregar esos neuropéptidos o neurotransmisores como ocurrió en aquel momento. ¿Y qué ocurre? Que aunque el hecho ya no exista, porque pasó hace un año, tú te vas a sentir mal contigo mismo. Lo mismo ocurre con respecto al futuro. El futuro no existe nada más que en nuestra mente. Lo creamos desde el presente. Pero si yo empiezo a pensar sobre un futuro incierto, sobre que no me va a ir bien en la vida, sobre que lo que voy a hacer es segregar cortisol, cortisona, y voy a crear ansiedad en mi organismo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos depresión es porque estamos viviendo en el pasado. Es porque estamos pensando que tiempos pasados fueron mejores. Sin embargo, si tenemos estrés o tenemos ansiedad, es que estamos viviendo en el futuro. Por lo tanto, nuestros sentimientos se producen por ese no bien o no buena gestión de nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar con nuestra mente. Es decir, igual que vamos a un gimnasio físico si queremos tener músculo en nuestro cuerpo, y para todo el mundo lo entiende y lo ve como algo absolutamente obvio, tenemos que trabajar con nuestra mente para crear nuevas conexiones neuronales. Tenemos que trabajar con nuestra mente para obtener nuevos beneficios, para obtener nuevos resultados. Hay algo importante que quiero que reflexionemos juntos. Fijaros, el ser humano no es más que energía. Somos energía que se transmite. Voy a poner un ejemplo. ¿No te ocurre que hay veces que te juntas con personas que no conoces de nada, pero no sabes por qué te sientes bien? Y sin embargo, ¿no te ocurre a veces que hay personas con las que te juntas que sin embargo, sin saber por qué, te sientes bastante mejor? Esto es por el tema de la energía. Somos personas con una mente, con unas emociones, con un cuerpo, pero al final lo que transmitimos es esa energía. Y quiero que aprendas 3 leyes básicas sobre la energía. Uno es que la energía se regenera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más energía pones en una cosa, más energía te llevas. Que cuanta más pasión pones en hacer lo que haces cada día, con más energía te vas. Lo ideal es acabar la jornada laboral con más energía que uno empezó por la mañana. ¿Por qué? Porque te apasiona lo que haces, porque pones toda tu energía en hacerlo y eso hace que la energía se regenere. También es verdad que la energía es contagiosa, por lo que he explicado antes. La energía se contagia entre unos y otros. Por eso cuando vamos a una fiesta y hay mucha energía positiva, nosotros también nos contagiamos de esa energía. O cuando vamos a algo que es algo más desagradable,
nos contagiamos de esa energía. Y por último, quiero que entendamos que la energía alta puede con la energía baja. ¿Qué quiere decir energía alta? ¿Quiere decir energía positiva? Ojalá, no es así. Energía alta quiere decir que hay personas con energía muy densa, aunque pueda ser negativa. Personas con energía de estas que te chupan la energía, pero tienen más energía que tú. Por lo tanto, lo que haces es cuando te sientes con estas personas, al final tú te sientes mal. ¿Qué es lo importante? Ser una persona de energía alta y energía positiva. ¿Cómo se puede conseguir esto de forma fácil, ¿vale? De forma que todo el mundo lo pueda conseguir. Pues de la siguiente forma. Hay dos formas de vivir o de estar en el mundo, y una es dando gracias por lo que tengo y otra es viviendo en la escasez. Todos los que estamos en nuestras casas, todos los que estáis escuchando ahora, tenéis muchísimas cosas por las que dar gracias, y eso es vivir en gracias. Si yo pongo mi foco en lo que tengo salud, tengo trabajo, tengo unos hijos que me quieren, lo que voy a hacer es que inmediatamente me voy a sentir bien y va a subir mi energía. Sin embargo, también es verdad que todos tenemos cosas que nos faltan, cosas que anhelamos, cosas que queremos. Sin embargo, si ponemos el foco en esas cosas que no tenemos, en esas cosas que nos faltan, vamos a vivir en la escasez. Y eso va a hacer que nos sintamos mal con nosotros mismos. Por lo tanto, algo muy fácil y con lo que quiero terminar es un ejercicio que puede cambiar tu mente de forma muy sencilla. Todos los días, al levantarte, da gracias por 10 cosas. 10 cosas que tengas en tu vida en general. Tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu familia. Eso va a hacer que inmediatamente te sientas a gusto contigo mismo. ¿Por qué en el momento de despertarse? Porque en el momento de despertarse el cerebro hace un cambio y deja el subconsciente de llevar el control para pasar al consciente, que es el que rige principalmente durante el día. El ejercicio acaba al final de la noche. Antes de acostarte, da gracias por 5 cosas que te hayan pasado ese día específico. Y es importante que sean 5 cosas de ese día. ¿Por qué? Porque tienes que entrenar a tu cerebro a que se dé cuenta que todos los días te pasan cosas buenas. Hay personas a las que les cuesta incluso y dicen, no, es que hoy no me ha pasado nada bueno, ¿cómo voy a dar gracias? Pues focaliza tu mente, neurofitness, haz gimnasia para saber que 5 cosas te han pasado hoy. Puede ser el mensaje de un amigo, la sonrisa de alguien, ese contrato que llevas tiempo, cualquier cosa. Pero lo importante es que todos los días entrenes en qué 5 cosas te han pasado importantes en tu vida por las que dar gracias. Y con esto me gustaría, espero haberos ayudado o al menos que hayáis reflexionado o que tengáis algún tip que os pueda haber ayudado en vuestra vida. ¿Para qué? Pues para realmente lo único importante para lo que estamos aquí y es para ser felices y hacer felices a otros. Muchísimas gracias.